Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía y buenas vibras. Hoy, como ya habrán podido intuir por el título, vamos a meternos de lleno en un drama que ha estado incendiando las redes sociales, una polémica que ha dividido a fans y a medios por igual. Sí, hoy hablaremos de Demet Özdemir y Hande Erçel, dos de las actrices turcas más populares y queridas del momento, y de la supuesta rivalidad que existe entre ellas. Antes de que empecemos a desgranar todos los detalles, quiero recordarles a todos ustedes que este canal se mantiene gracias a su apoyo. Así que si son nuevos por aquí, o si simplemente les gusta el contenido que hago, no duden en suscribirse. No se imaginan lo mucho que me ayudan con un simple clic. Además, activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un vídeo nuevo, así no se pierden absolutamente nada. Y ahora sí, vamos al salseo. La verdad es que el mundo del espectáculo, especialmente el turco, es un hervidero constante de rumores, especulaciones y rivalidades. Y en este caso, la presunta enemistad entre Demet y Hande ha sido tema de debate durante años. ¿De dónde viene todo esto? ¿Hay algo de cierto en las acusaciones? ¿O es simplemente una cortina de humo creada por los medios y los fans para generar controversia? Para empezar, debemos tener en cuenta que ambas actrices están en la cima de sus carreras. Ambas son jóvenes, guapas, talentosas y muy exitosas. Han protagonizado algunas de las series más populares de Turquía, han ganado premios, han acumulado millones de seguidores en redes sociales y se han convertido en auténticos iconos de estilo. Esta coincidencia de éxito inevitablemente las ha puesto en el punto de mira y ha alimentado las comparaciones. Uno de los principales argumentos que se esgrimen para justificar esta rivalidad es la competencia por los mismos papeles. Se dice que ambas actrices han estado interesadas en proyectos similares y que, en algunos casos, una ha terminado quitándole el papel a la otra. Esto, obviamente, genera resentimiento y alimenta la idea de que existe una lucha constante por el protagonismo. Para ser más específicos, algunos rumores apuntan a que ambas estuvieron consideradas para el mismo rol en una adaptación cinematográfica de una novela romántica muy popular. Aunque nunca se confirmó oficialmente, la filtración de esta información a la prensa fue el caldo de cultivo perfecto para avivar las llamas de la supuesta rivalidad. Además, existen proyectos televisivos donde, según insiders de la industria, ambas fueron consideradas y al final, por decisión de los productores, que a menudo se basa en una combinación de talento, popularidad y química con el elenco, se eligió a una en detrimento de la otra. Este tipo de situaciones son comunes en el mundo del entretenimiento, pero cuando involucran a dos figuras tan prominentes, el eco mediático es mucho mayor. Además, las redes sociales han jugado un papel fundamental en la alimentación de esta polémica. Los fans de ambas actrices se han enzarzado en infinidad de discusiones, defendiendo a capa y espada a sus ídolas y atacando a la competidora. Se comparan sus looks, sus actuaciones, sus logros profesionales, incluso sus vidas personales. Todo se analiza con lupa y se utiliza como arma arrojadiza para desprestigiar a la otra. Basta con echar un vistazo a las secciones de comentarios en las redes sociales para constatar el fanatismo y la hostilidad que a veces se desata. Se crean cuentas dedicadas exclusivamente a criticar a una de las actrices, se difunden rumores infundados y se manipulan imágenes para crear una imagen negativa. Este nivel de toxicidad es alarmante y demuestra el poder que tienen las redes sociales para amplificar la negatividad. En ocasiones, estas discusiones llegan a un nivel tan personal que es preocupante. Se hacen comentarios ofensivos sobre su aspecto físico, su vida amorosa e incluso sobre sus familias. Es crucial recordar que detrás de la fama y el glamour, tanto Demet como Hande son personas reales con sentimientos y emociones. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? Pues bien, lo cierto es que ni Demet ni Hande han confirmado nunca que exista una rivalidad entre ellas. De hecho, en algunas ocasiones han declarado que se respetan y admiran mutuamente. Sin embargo, tampoco han hecho grandes esfuerzos por desmentir los rumores, lo que ha contribuido a mantener viva la llama de la polémica. Esta ambigüedad puede ser interpretada de varias maneras. Algunos creen que simplemente están siendo prudentes y evitan alimentar la controversia, mientras que otros piensan que quizás hay algo de verdad en los rumores y prefieren no hacer declaraciones que puedan ser malinterpretadas. También es posible que sus representantes les hayan aconsejado mantener un perfil bajo en este tema, ya que la controversia, aunque negativa, también genera atención mediática. Sea cual sea la razón, el silencio de ambas actrices ha permitido que la especulación continúe.
Algunos medios incluso han llegado a afirmar que la rivalidad entre Demet y Hande es orquestada por sus respectivas agencias de representación. Se dice que estas agencias utilizan la controversia para generar publicidad y aumentar el interés en sus clientes. Al fin y al cabo, el morbo vende y una buena polémica puede ser una excelente estrategia de marketing. Esta teoría no es descabellada. En el mundo del espectáculo, la imagen pública lo es todo, y las agencias están dispuestas a hacer lo que sea necesario para mantener a sus clientes en el centro de la atención. La creación de una rivalidad ficticia, aunque arriesgada, puede ser una forma efectiva de generar titulares y aumentar la visibilidad. Sin embargo, es importante recordar que esta es solo una teoría y no hay pruebas concretas que la respalden. Si esto fuera cierto, sería un ejemplo de cómo la industria del entretenimiento puede manipular la opinión pública en beneficio propio. Por otro lado, también hay que tener en cuenta que el mundo del espectáculo es muy competitivo. Las actrices, especialmente las jóvenes y guapas, se enfrentan a una presión constante para mantenerse en la cima. Deben cuidar su imagen, trabajar duro, promocionar sus proyectos y, al mismo tiempo, lidiar con la atención mediática y las críticas. En este contexto, es fácil que surjan rivalidades y envidias. La competencia es feroz y la presión para tener éxito es enorme. Las actrices deben enfrentarse a castings interminables, críticas despiadadas y la constante comparación con sus compañeras. Este ambiente puede ser muy estresante y puede llevar a la creación de rivalidades, ya sean reales o imaginarias. Además, la percepción pública de la industria del entretenimiento como un lugar superficial y competitivo contribuye a alimentar la idea de que existe una rivalidad constante entre las actrices. Además, la cultura turca, como muchas otras culturas, tiende a idealizar a las mujeres y a enfrentarlas entre sí. Se espera que sean perfectas, tanto por dentro como por fuera, y se las juzga constantemente por su apariencia, su comportamiento y sus logros. Esta presión social puede ser especialmente dura para las actrices, que están constantemente expuestas al escrutinio público. Los medios de comunicación a menudo se centran en el aspecto físico de las actrices, en lugar de en su talento y trabajo. Se analizan sus looks, se critican sus elecciones de vestuario y se comparan con los estándares de belleza establecidos. Esta presión constante puede ser muy perjudicial para la autoestima de las actrices y puede contribuir a la creación de rivalidades. Además, la cultura turca tradicionalmente ha valorado la modestia y la sumisión en las mujeres, lo que puede generar conflictos cuando las actrices desafían estas normas y se proyectan como figuras fuertes e independientes. En el caso de Demet y Hande, la situación se complica aún más por el hecho de que ambas son muy diferentes. Demet es conocida por su carisma, su espontaneidad y su sentido del humor. Es una mujer muy cercana y accesible, que no tiene miedo de mostrarse tal como es. Hande, por su parte, es considerada una de las mujeres más bellas de Turquía. Es más reservada y elegante y proyecta una imagen más sofisticada. Estas diferencias obviamente alimentan las comparaciones y las rivalidades. Sus estilos contrastantes atraen a diferentes tipos de fans y generan debates sobre quién es más auténtica o quién representa mejor los ideales de belleza turcos. La espontaneidad de Demet puede ser interpretada como falta de profesionalismo por algunos, mientras que la elegancia de Hande puede ser vista como frialdad o distancia. Estas percepciones subjetivas contribuyen a la polarización de los fans y a la creación de bandos opuestos. Algunos fans incluso han llegado a afirmar que Demet envidia la belleza de Hande, mientras que Hande envidia el carisma y la popularidad de Demet. Son acusaciones graves y obviamente no hay ninguna prueba que las respalde. Sin embargo, demuestran hasta qué punto ha llegado la obsesión por esta supuesta rivalidad. Este tipo de comentarios refleja la tendencia a simplificar las personalidades de las actrices y a reducirlas a estereotipos. Se asume que solo pueden tener éxito si poseen una combinación específica de belleza, talento y carisma, y se ignora la complejidad de sus personalidades y experiencias. Además, estas acusaciones perpetúan la idea de que las mujeres solo pueden competir entre sí por la atención y el éxito, lo que es una visión limitada y sexista. En los últimos meses, la polémica se ha reavivado debido a varios factores. En primer lugar, ambas actrices han estado involucradas en proyectos muy exitosos. Demet ha protagonizado la serie Doğduğun Kaderindir, El hogar donde naciste es tu destino, que ha sido un éxito de audiencia en Turquía y en muchos otros países. Hande, por su parte, ha protagonizado la serie Sen Kalkapm, Llamas a mi puerta, que también ha sido un fenómeno global.
Este éxito simultáneo ha vuelto a ponerlas en el centro de la atención mediática y ha alimentado las comparaciones. La competencia directa por la atención del público ha intensificado la rivalidad percibida entre las actrices. Los ratings de sus series son constantemente comparados y analizados, y cada éxito o fracaso es interpretado como una victoria o derrota en su supuesta batalla. Esta dinámica alimenta la narrativa de la rivalidad y contribuye a mantenerla viva. En segundo lugar, ambas actrices han estado muy activas en redes sociales, compartiendo fotos y vídeos de sus proyectos, de sus viajes y de su vida personal. Esto ha permitido a los fans seguir de cerca sus actividades y al mismo tiempo, ha aumentado la presión sobre ellas. Cada publicación se analiza con lupa y se interpreta como un posible ataque o una indirecta a la competidora. La omnipresencia de las redes sociales ha intensificado la presión sobre las actrices y ha aumentado la susceptibilidad a las críticas y a la interpretación errónea de sus acciones. Un simple comentario o una foto aparentemente inocente pueden ser malinterpretados y utilizados para alimentar la polémica. Además, la exposición constante a la opinión pública puede ser agotadora y puede afectar la salud mental de las actrices. En tercer lugar, ambas actrices han estado involucradas en rumores de romance con diferentes hombres. Demet se casó con el cantante Othman Koch, pero su matrimonio no duró mucho y terminaron divorciándose. Ande, por su parte, ha sido relacionada con varios actores y empresarios, aunque ella siempre ha negado cualquier romance serio. Estos rumores, obviamente, también han contribuido a alimentar la polémica y a generar más interés en sus vidas personales. La atención mediática sobre su vida amorosa es constante y a menudo invasiva. Se especula sobre sus relaciones, se inventan romances y se publican fotos sin su consentimiento. Esta intrusión en su vida privada es inaceptable y contribuye a crear una imagen distorsionada de su realidad. Además, la presión para mantener una imagen pública perfecta en su vida amorosa puede ser muy estresante y puede afectar sus relaciones personales. En resumen, la rivalidad entre Demet Özdemir y Hande Erçel es un tema complejo y controvertido. No hay pruebas definitivas de que exista una enemistad real entre ellas, pero tampoco han hecho grandes esfuerzos por desmentir los rumores. La competencia por los mismos papeles, la presión mediática, la influencia de las redes sociales y la cultura turca son algunos de los factores que han contribuido a alimentar esta polémica. La falta de transparencia y la ambigüedad en sus declaraciones han permitido que la especulación continúe y que la rivalidad percibida se mantenga viva. Lo cierto es que, independientemente de si existe o no una rivalidad real, ambas actrices son muy talentosas y exitosas. Han logrado construir carreras impresionantes y se han convertido en auténticos iconos de estilo. Merecen ser respetadas y admiradas por su trabajo, y no ser juzgadas constantemente por su apariencia o por su vida personal. Su talento y dedicación merecen ser reconocidos y celebrados, en lugar de ser eclipsados por la controversia y la especulación. ¿Y ustedes, qué opinan de todo esto? ¿Creen que existe una rivalidad real entre Demet y Hande? ¿O es simplemente una cortina de humo creada por los medios y los fans? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encantaría saber su opinión sobre este tema. Recuerden que todos los comentarios son bienvenidos, siempre y cuando sean respetuosos y constructivos. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo. Si fue así, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Y por supuesto, activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Recuerden que este canal se mantiene gracias a su apoyo, así que cualquier forma de contribución es enormemente apreciada. Ya sea suscribiéndose, dando like, comentando o compartiendo mis vídeos, todo suma y me ayuda a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Que tengan un día maravilloso.